Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo, Día del Señor. Hoy amaneció lloviendo, miren cómo está el pueblo de Torunos, está lloviendo, cayó un chaparrón de agua en este día. Bueno, le damos gracias a Dios por la lluvia, por el agua, le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Aquí dentro de la iglesia también cae agua. Dios mediante, uno de los proyectos que tenemos es algún día cambiar todo el techo de la iglesia también, para que no se moje por dentro. Vamos a ofrecer esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Edgar Jesús Pérez, Cruz Pérez, Ana Giselamaro, José María Macías, Honorio Hernández Tapia, Reina Aguilar Arenas, Paulita Basaldua, Arturo Hernández Blas, Jesús García Dávalo, Maximiliano Gabriel Guillermo, Evelia Cruz Macías, Efrén Miramontes, Hernando Galvis, Roxana Córdobas, Jorge David Ramírez Bonilla, Samuel Jaime Castañeda, Coronado de Jesús Pérez Gaviria, por la salud de Luis Manuel Castañeda Torres, por la salud de Rosa Muñoz, por la salud de Luisa Rodríguez, por la familia Herrera Ortiz, por la familia Parra Mendoza, por la conversión de la familia Rodea Campos. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos va a hablar un poquito de Moisés y que pastorea el rebaño más allá. Moisés estaba acostumbrado a pastorear su rebaño en un lugar, pero decidió ir más allá. Y cuando va más allá se encuentra con la zarza ardiendo, de la cual habla Dios. Moisés hizo un esfuerzo y se trasladó de un sitio a uno más lejano y Dios le habló. Hoy la primera lectura nos va a enseñar que Dios mira todo el esfuerzo que nosotros hagamos, toda la constancia y la dedicación que coloquemos, Dios lo observa y también nos premia. En la segunda lectura nos va a mostrar cómo Dios, a través de la nube, después de sacar al pueblo de Israel, a través de una nube, no dejaba que el sol quemara a los israelitas. Y a través de una nube alumbraba al pueblo para que huyera de Egipto y no le hiciera daño. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda en las buenas y en las malas, y siempre está con nosotros. Y el Evangelio del día de hoy nos va a mostrar cómo Jesús dice que necesitamos convertirnos. Dice la palabra de Dios que Pilato mandó a matar yo no sé cuántas personas, vinieron a decirle a Jesús y Jesús les dijo: si ustedes no se convierten, morirán de la misma manera. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Pablo Romero, con el Padre Marcos Galvis, aquí en Torunos. Iniciamos nuestra celebración. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados,
Pidámosle perdón a Dios de nuestras culpas, de manera especial de la desconfianza que tenemos con Dios. La primera lectura enseña cómo debemos esforzarnos, colocar de nuestra parte para que Dios haga el resto. Y a veces nosotros nos cansamos, no queremos seguir, nos desanimamos, vemos que la meta está lejos y no perseveramos. Pidámosle a Dios perdón por esos desánimos, por esas desganas que a veces tenemos en la vida. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos distes como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor, y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. Jetro, sacerdote de Madián, en cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llamada que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré ante los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes, pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto les dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generaciones en generación. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues,
El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamarada, sacude mi desierto, me invita a caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo su sacrificio. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensa acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjela todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Y si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo le voy a hacer la pregunta y ustedes me responden, ¿sí? Los que están de acuerdo, pues levantan la mano, y los que no, no. Hoy está lloviendo y ha llovido mucho. Y cuando llueve, pues la gente no viene a la misa, ¿verdad? Unos porque se enferman, cada quien tendrá sus motivos. A ver, hoy vamos a repartir las Biblias, ¿sí? Tenemos las Biblias, yo quiero que ustedes las tengan. Si yo reparto las Biblias hoy, hay poquita asamblea, entonces me toca repartirlas también el otro domingo. Y puede ser que uno de esta asamblea se le antoje volverla a repetir y vuelva a levantar la mano y lleve más Biblias. Y la idea es que cada uno tenga una Biblia, no la mayor cantidad de Biblias que quiera, una. Entonces, ¿están de acuerdo con que repartamos la Biblia este domingo o dejamos el otro domingo? A ver, ¿dejamos para el otro domingo? De todas maneras, tómemele una foto a la gente que está aquí. Y si usted el otro domingo no puede venir, me dice: padre, yo vine a la misa,
Yo veo la foto y si estaba hoy, entonces yo le doy la Biblia. ¿Les parece? Por si acaso el otro domingo no pueden venir, tómenmele fotos a la gente, por favor, desde arriba, desde varios lugares. ¿Por qué? Porque yo quiero regalarles las Biblias. Pero como está lloviendo, entonces pues puede ser que el otro domingo usted se le presente cualquier emergencia. Ya las tenemos para regalar, ahí las tenemos, pero aparte de haber poca asamblea, pues está lloviendo, ¿verdad? Y me gustaría que los tuvieran todos, ¿ok? Entonces el otro domingo la vamos a repartir. A ver, Monaguilla, ayúdeme aquí, haga favor, o alguien que me ayude. Aquí vamos a meditar hoy un poquito de cada lectura, ¿verdad? Un poquito de cada lectura y en cada lectura vamos a ver algo muy importante. La primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 1 y siguiente, nos enseña algo de la historia de Moisés. Moisés, ¿se acuerdan quién era Moisés? Moisés era un niño hebreo que un día el faraón, como vio que el pueblo de Israel estaba creciendo mucho, dijo el faraón: todos los niños varones, las comadronas, ¿saben quiénes son las comadronas, verdad? Las mujeres que ayudan a parir a las otras mujeres, las comadronas deben matarlos. Si nace una niña, déjela con vida. Si nace un niño, mátenlo. Y entonces las mujeres empezaron a dar a luz, empezaron a parir, y a las comadronas les dio miedo matar a los niños. Y no los mataron. Y entonces el faraón la llamó y le dijo: yo no quiero que el pueblo crezca más. ¿Por qué el pueblo de Israel está creciendo tanto? Y entonces decían las comadronas: es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Cuando nos mandan a llamar, ya ellas han dado a luz y los niños nacen con vida, no los podemos matar. La idea era que los niños murieran. Si era niño, le quitara la vida. Si era niña, la dejara viva. Porque el pueblo se estaba multiplicando mucho. Entonces el faraón dijo: me están engañando. Bueno, todos los niños varones cuando nazcan los colocan en una canasta y lo tiran río abajo, el río Nilo. Y ahí que se lo coman los cocodrilos. Y ahí que se muera. Y esa era la norma. No podía haber un niño varón, porque eran los que embarazaban a las mujeres, los varones, y era como el pueblo se multiplicaba. Y empezaron a arrojar todos los niños al agua. Y un día la hija del faraón se estaba bañando y vio una canastica, una cestica, y adentro había un niño. Y el niño lloraba y lloraba. Y la mujer le dijo, la hija del faraón le dijo a su esclava: tráigame para acá la canasta para ver qué hay. Y había un niño. Y dijo: me voy a quedar con este niño. Y le puso Moisés. Moisés significa salvado del agua, salvado del agua. Y resulta que lo educó, lo formó como si fuera su hijo. Lo enseñó. Y Moisés, un día que estaba grande, salió a ver qué sucedía con el pueblo. Y vio cómo el pueblo egipcio tenía esclavo al pueblo hebreo. Y vio cómo un egipcio estaba golpeando a un esclavo y se puso bravo y lo agarró a golpes y mató al egipcio. Y vino y lo enterró en la arenita. Y esa noticia llegó al faraón. Al otro día Moisés vio a 2 hebreos que estaban peleando y los regañó. Y le dijeron los hebreos: ¿no vas a matar como mataste a los egipcios? Y dijo Moisés: me descubrieron. Y agarró y se fue lejos, se fue lejos. Y pueden leer la historia completa. Por allá se enamoró de una mujer. Jetro tenía 2 hijas, la menor y la mayor. La menor fue la que le gustó a Moisés. Y entonces Moisés le dijo a Jetro: yo quiero a su hija. No era como en el tiempo de hoy día, que ni permiso ya piden los muchachos para enamorar a las muchachas. Después le hablo de ese temita, después les hablo. Pero en el tiempo de Israel sí. Le dijo: ¿cuánto le doy? ¿Qué me pide por tu hija menor? Y le dijo: deme 7 años de trabajo. Imagínese usted, 7 años para poderse casar. ¿Y ahorita cómo es la cosa? Es distinta. Y le dijo: está bien. Y el día del matrimonio, Jetro dijo: yo no le voy a dar mi hija menor, le voy a dar mi hija mayor. Primero tiene que salir la mayor. Y le metió gato por liebre. Le metió la hija mayor. Y cuando él se despertó y se dio cuenta
que no era la hija menor, dijo, me engañaste. Le dijo, no, en mi casa primero se va la mayor y después la menor. ¿Cuánto me pides por tu hija? Bueno, deme otros 7 años. Le trabajó 14 años por la hija. Entonces Jetro era el suegro. Y estaba Moisés cuidando el rebaño del suegro. Y estaba pastoreando el rebaño, y es la historia que hoy dice. Moisés decidió llevar el rebaño más allá. El pastor sabía dónde había pasto. Aquí ustedes ven por lo menos que hoy llueve, ya esta semana empieza a reverdecer todo. De nuevo llueve y se vuelve todo verde. Sale el sol y se seca. En Israel no. En Israel es raro la lluvia. En el pueblo de Israel es desierto. Y los pastores saben dónde está el pasto. Los pastores tienen que ir delante de las ovejas buscando el pasto. Y donde haya pasto, ahí llevan las ovejas. Por eso la oveja es inteligente. Cuando ve al pastor, sabe que no la deja morir de hambre. Y cuando no ve al pastor, se la come un lobo, la mata el hambre o se desaparece, se cae por un aprisco. Dice la Biblia que Moisés llevó el rebaño más allá. Fíjense cómo dice, presten atención. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. No era su rebaño, no eran sus ovejas, eran las ovejas del suegro. Y hago un paréntesis pequeñito. Qué difícil es para un hombre trabajarle al suegro. ¿Alguno tiene suegro? ¿Alguno tiene suegra? Usted puede trabajarle y puede servirle, pero eso es muy difícil. Cuando usted trabaja con lo suyo, eso es suyo. Cuando usted trabaja con las cosas de su suegro, son cosas de su suegro. Tráteme bien las cosas, no me dañe la herramienta, haga las cosas así. Y dice el hombre, náguara, mi suegro es peor que mi papá. Bueno, después les hablo del suegro. Trabajaba con las ovejas del suegro, Jetro. Guió al rebaño por el desierto adentro y llegó hasta el Ored. Miren, guió el rebaño ¿por dónde? ¿Por dónde guió el rebaño? Por el desierto adentro. ¿Por dónde guió el rebaño? Desierto adentro. Es decir, bien adentrado del desierto. ¿Qué hay en el desierto? Piedra, arena, sequedad. No hay nada. Y Moisés se llevó a las pobres ovejas por ese desierto. Pero hizo algo que fue más allá, bien adentro. Y escuchen dónde llegó Moisés. Y llegó hasta el Ored, ¿El Ored qué significa? La montaña de Dios. El desierto más allá, al final del desierto estaba la montaña, el monte de Dios. Ored significa monte de Dios. Y escuchen. Las ovejas estaban hambrientas, las ovejas iban con Moisés, pero la comida del momento no era para Moisés, para las ovejas, sino que era para Moisés. Miren lo que pasó. Allí se le presentó el ángel de Yahvé, como una llama que ardía en medio de una zarza. ¿Qué se encontró en el desierto más allá? Una zarza. ¿Qué es una zarza? Una planta que crece en el desierto, donde es árido, que las ovejas no se la comen, que las ovejas no se alimentan. Moisés estaba buscándole pasto a las ovejas y se encontró con algo incomible. Se le iban a morir las ovejas, no iban a alimentarse. ¿Y las ovejas de quién eran? Del suegro. ¿Te imaginas la rabiecita del suegro que se iba a agarrar porque las ovejas se le iban a perder? Oigan. Miró bien y se dio cuenta de que la zarza ardía, pero no se consumía. La zarza se estaba quemando, ardiendo, pero no se consumía. Era un fenómeno. ¿Quién le hablaba a través de la zarza o quién estaba ahí? El ángel del Señor. Oigan.
Moisés pensó, voy a acercarme para ver mejor esta maravillosa visión. Se le olvidó el suegro, se le olvidó las ovejas, se le olvidó el regaño y se acercó a ver la extraña experiencia de la zarza. Eso debe pasar con nosotros. Los cristianos, para con las cosas de Dios, debemos olvidarnos de las cosas del mundo. ¿A usted no le ha pasado que está en misa y está pensando, ay, es que dejé la cocina prendida? Ay, que lo voy a preparar ahorita para la comida. Mañana tengo que ir a Barina. ¿Usted no le ha pasado? Que usted está en misa y le vienen las cosas suyas por hacer, que la vaca parió, que la puerca parió. ¿No le ha pasado? Que mi hijo, que mi hija llega ahorita y el padre se demora. ¿No le ha pasado? Que está cayendo agua y ¿cómo me voy a ir para mi casa? ¿No le ha pasado? En las cosas de Dios nosotros nos distraemos. En las cosas de Dios nosotros nos desconcentramos. Aprendamos de Moisés, de la primera lectura. Moisés vio la zarza que ardía, que era la presencia de Dios, y dijo, voy a acercarme. Qué cuento de ovejas, qué cuento de suegro. Y el suegro era bien duro. Le hizo trabajar 14 años y el suegro era bien exigente. No le importó el rebaño, no le importó nada, le importó su encuentro con la zarza, y la zarza era Dios. Miren, cuando vayas a las cosas de Dios, no deje que nadie te robe la experiencia de Dios. No deje que nadie te robe el tesoro de Dios. No deje que nadie llegue a tu vida y te quite la oportunidad. Vienes a misa y mire, yo lo felicito. Que no oiga el pueblo, pero los felicito porque vinieron a misa. Yo sé que se mojaron, y yo sé que estaba lloviendo, y yo sé que estaba cayendo bastante agua, pero aún así ustedes dijeron, voy a encontrarme con Dios. Así llueve o truene o relampaguee, yo voy. ¿No se han dado cuenta que cuando llueve la gente casi no va a misa? Y cuando no llueve, pues también falta. Siempre hay una excusa, pero que llegue la comida para que usted vea cómo todos, así esté lloviendo, van. Que llegue el gas, para que usted vea, así esté lloviendo, van. Que paguen la pensión, que haya que ir a hacer una diligencia porque nos van a dar algo. Todos vamos. Pero a las cosas de Dios, es que está lloviendo, es que está haciendo sol, es que no hay luz, es que esto, es que el pato y la guacharaca. Primera enseñanza de la primera lectura, nunca podemos dejar que alguien nos robe las cosas de Dios. Sea quien sea, si un domingo viene su familia a visitarle, dígale, vámonos a la misa. Si un domingo hay una salida para el río, primero voy a la misa. Si un domingo hay un viaje y estoy de paseo, voy a buscar una iglesia donde ir. Si llegó la hora de rezar el rosario, yo lo voy a rezar y después hago lo otro. Si llegó la hora de leer la Biblia, yo leo la Biblia y después hago lo otro. Moisés descuidó el quehacer humano y cotidiano por concentrarse en la zarza de Dios. Y miren cómo termina aquí para ir a la segunda lectura. Dijo, voy a acercarme para ver mejor esta maravillosa visión, porque la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar y lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé agregó, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. En español, Moisés se encontró con el Señor porque ese momento y ese lugar era sagrado. Hagamos de las cosas de Dios algo sagrado, que nadie se lo robe, que nadie se lo quite. La segunda lectura, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Miren, el pueblo de Israel cayó en esclavitud de Egipto y estaban siendo esclavos. El mismo Moisés del que habla la primera lectura fue y le dijo al faraón, ¿se recuerdan? Deja salir al pueblo. Y el faraón no quiso dejarle salir. Y entonces Dios le mandó al pueblo de Egipto, le mandó plagas. ¿Recuerdan cuántas plagas eran? ¿Cuántas plagas eran? No, mentirosos. 10 plagas.
10 plagas. El 7 siempre lo colocan, pero es 10 plagas. Le mandó de 10 plagas. La última plaga fue la muerte de todos los primogénitos. Y cuando se le murió el primogénito al faraón, el faraón llamó a Moisés y le dijo: fuera de aquí, se me va, se me va, se me va, se me va. Chao, cheo. Y Moisés sacó al pueblo de Egipto y se lo llevó. Y cuando iban de camino, había un problema, que el pueblo llevaba ovejas, bueyes, vacas, rebaños, y llevaba ovejitas, bueyecitos y vaquitas y vaquitos, animales chiquitos. Y como llevaban las crías no pueden caminar tan rápido bajo el sol. ¿Por qué? Porque se mueren. El pueblo de Israel llevaba a los grandes, a las mujeres y a los hombres, y llevaban a los niños. Y los niños no podían llevar sol. ¿Por qué? Porque se mueren. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le mandó una nube. Y la nube hacía que el día fuera como la noche y la noche fuera como el día, para que el pueblo caminara tranquilo. Les mandó aire, les mandó la nube como una especie de cortina para que el pueblo no muriera. Y el pueblo empezó a caminar y no se cansaba. Y de esa manera llegó al mar que Moisés fue a dividir. Escúchenlo ahora de la Biblia. Hermanos, no quiero que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Estuvieron todos bajo la nube. Escuchen la palabra todos. ¿Quiénes son todos? Hombres, mujeres y niños. Porque esa nube significa algo. Oigan. Y todos atravesaron por el mar. Y todos atravesaron por el mar. Oigan, la nube no permitía que ninguno se quemara y ninguno tropezara. La nube los protegía, los cuidaba. La nube que Dios les mandó no permitió daño alguno a ninguna persona. A todos lo puso bajo la nube. Presten atención. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significaba la nube? Todos fueron bautizados. ¿Qué significaba la nube? Fueron bautizados. El bautismo del pueblo de Israel. ¿Y quiénes recibieron el bautismo? Todos. Hombres y niños, mujeres y niñas. Por tanto, el bautismo es para todos, para los grandes y los pequeños. Lo dice la Biblia, que así como el pueblo de Israel fue protegido por una nube, así como el pueblo de Israel fue cuidado por una nube y esa nube los bautizó, así todos debemos ser bautizados. Me gusta cómo termina la segunda lectura en el capítulo 10, versículo 12, el versículo 12. Y pasamos un poquitico al Evangelio, el versículo 12. Por tanto, paren la oreja, oído al tambor. Escuchen. Por tanto, el que piense que está firme, el que piense que está seguro, el que piense que tiene a Dios agarrado por la chiva, el que piense que no tiene caída, el que piense que tiene toda la seguridad del mundo, el que piense que tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra, el que piense que no tiene ninguna debilidad, el que diga: yo sí tengo poder, yo sí tengo autoridad, yo sí estoy joven, yo sí estoy sano, yo sí estoy fuerte. ¿Conocen alguno que se cree más santo que el Papa? ¿Que se cree mejor que todos? ¿Quiere conocer a Jaimito? Al que le dieron un carguito y dice: ¡ajá! Yo soy lo máximo. Que de humildad no tiene nada. El que piense que está seguro porque tiene algo o porque le dieron algo, paren la oreja, oído al tambor. Que tenga cuidado de no caer.
que tenga cuidado de no caer. aquella persona que se cree más que los demás y está por encima del otro y lo humilla y lo pisotea y lo trata mal, tenga cuidado de no caer. En español, mejor explicado. El que se levanta como palmera, se cae como coco. Así o más claro. Aquella persona que porque tiene algo, o porque alguien le cuida, o alguien le protege, o es amigo de alguien, tiene autoridad y está por encima de cualquiera para humillar y pisotear, tenga cuidadito de no caer. Porque el día que se caiga, se va a dar un trastazo bien grande. Se va a golpear muy fuerte. Y terminamos con el Evangelio un poquitico de San Lucas capítulo 13, versículo, vamos a leerlo desde el 1, un poquitico, y ahí a los que están en la misa, ahí en el Evangelio del día se los predico completo. Estoy haciendo un resumen de todas las lecturas, para que algo nos quede, ¿verdad? Hoy domingo de todas las lecturas. De la primera, Moisés prefirió las cosas de Dios que las cosas de su suegro, aunque le tenía miedo, y sirvió las cosas de Dios. En la segunda, podemos ver cómo el bautismo es para todos y el que se sienta seguro, pues que no se caiga, porque el día que se caiga le va a ir muy mal. Y en tercer lugar, si ustedes no se convierten, dice Jesús, les pasará lo mismo. ¿Qué les pasó a los galileos? Oigan. En aquel momento llegaron algunos que le informaron a Jesús acerca de unos galileos, cuya sangre mezcló Pilato con sus sacrificios. Agarraron a unos galileos Pilatos y los mandó a matar a toditos. Y llegaron a decirle a Jesús, mire Jesús, Pilato es un asesino. Mire lo que hizo Pilato, los mató a todos. Y mire, corra Jesús, váyase, tenga cuidado con Pilatos. Y miren lo que Jesús dijo. Y él les respondió, ¿piensan ustedes que aquellos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos por haber sufrido esto? De ninguna manera. Pero yo les digo, ahí viene la enseñanza del Evangelio, que si ustedes no se convierten, que si ustedes no se convierten, cambian, se convierten, mejoran, dejan el orgullo, dejan la prepotencia, dejan los deseos de grandeza, de preocuparse más de las cosas del mundo que de la de Dios, de preocuparse más de lo que el mundo dice que lo que Dios manda. Si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma forma. También van a morir, así como murieron los galileos, ustedes y yo también vamos a morir. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que la palabra de hoy nos invita a la conversión. ¿Y qué es la conversión? El cambio de vida. Si ustedes no se convierten, no cambian, morirán de la misma manera. La palabra de Dios dice que Dios nos da la opción de ser los mismos o de cambiar, de actuar de la misma manera o ser diferente. Este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma es para cambiar. ¿Por qué los viernes no nos acompañan los Vía Crucis? ¿Por qué no vino a confesarse el jueves que vinieron los padres a confesar? ¿Por qué no participa de las cosas de Dios como Dios manda? Por flojera, por pereza. Si no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Bueno, pues, resumen. Primera enseñanza de la primera lectura de Éxodo capítulo 3. Las cosas de Dios son más importantes que las cosas de su suegro, que las cosas del mundo. Que usted debe primero respetar y amar las cosas de Dios que las cosas de los hombres. Que en primer lugar está la zarza, la presencia de Dios, que las cosas de los hombres. Segunda enseñanza. A través de la nube Dios protegió al pueblo para que pudiera caminar, y esa nube representa el bautismo. ¿Por qué usted todavía no ha bautizado a su niño? ¿Qué está esperando? ¿Por qué usted todavía en su familia tiene gente sin bautizar? Y segunda enseñanza de la segunda lectura, el que se mantenga o el que crea que está arriba y tiene a Dios agarrado por la chiva, que tenga cuidadito de caer, porque el día que se caiga se va a golpear bien duro.
Y tercera enseñanza del Evangelio: si no se convierten, moriremos, iremos a la condenación. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie, por favor. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, Dios es nuestro Padre. Elevemos ante Él nuestras oraciones y nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que siga leyendo los caminos de nuestro tiempo a la luz del Evangelio, en fidelidad a la palabra de Dios que ilumina y salva. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos, para que reconozcan su fragilidad y sus limitaciones y sepan captar los signos de la paciencia divina que ofrece el don de la salvación a todos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que no se limiten a palabras que crean división, sino que cultiven momentos de diálogo y comprensión. Por una vida en paz, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los catecúmenos, que se preparan para recibir los sacramentos, para que se abran a la gracia de la conversión y de la adhesión a Cristo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta comunidad parroquial, para que pueda acoger las propuestas del tiempo de Cuaresma, indicadas por la Iglesia, para un verdadero camino de fe, esperanza y caridad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que ustedes y yo aprendamos a colocar a Dios en primer lugar antes que las cosas del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que aprendamos a ser humildes y no nos sintamos seguros debido a nuestro puesto, nuestro cargo, responsabilidad, roguemos al Señor. Para que el Señor nos regale el don de la conversión en esta Cuaresma y así cambiemos las malas aptitudes, roguemos al Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El que quiera presentar su ofrenda viene ante el altar y presenta su ofrenda dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Usted de su casa, si quiere hacerlo en este momento, también puede presentar su ofrenda. Recuerden bien que la ofrenda no solamente es dinero, es de lo que yo tenga, de lo que Dios me ha regalado. Yo le agradezco al Señor el domingo y lo llevo a la iglesia. El que quiere puede venir libremente. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón. En el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón. En el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz
mira en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoge mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón. En el vino y pan, su corazón. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna.
El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios cansado esperaba un poco de paz y el pan que soñaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la barca. Tan solo tu gracia me basta y más nada. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Venga, monaguilla, traiga el libro. Inclinamos la cabeza para hacer la oración. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia de tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.